Senta, Facultad de Teología y Música, presenta. En Interactivos queremos examinar la Biblia de manera más profunda. Todo lo que necesitas saber lo aclaramos aquí en La Biblia bajo la lupa con el Magíster Rainer Simmons. Estamos en Biblia bajo la lupa, estamos arrancando a las 10:31 y hoy estoy no con el profe Rainer Simmons, hoy estoy con el director general del CENTA, el profe Helmut, quien está hoy conmigo aquí en la mañana y con quien vamos a estar charlando. Un gusto saludarlo, profe, ¿cómo estás? Buenos días, como escuché, hoy es el Día de la Lengua Guaraní. Es el día. Así quisiera saludar a mis oyentes con Baixapá. ¿Cómo suena esto? Muy bien. Iponatereí, ¿no? Iponatereí, sí, le sale muy bien, profe. Algunas bien. palabras conocemos en guaraní. Así, saludos cordiales a toda la audiencia de Radio Obediera. Es un placer para mí estar de nuevo contigo, Eliseo. Gracias, profe, el placer es nuestro. Usted quiere que acerque un poquito más el micrófono, ¿verdad? O sea, vamos a alzar un poquito más y de manera... Eso. De manera que lo podamos escuchar bien, porque hoy el tema es muy, muy oportuno, ¿sí? Esto se ha hablado bastante del caso Alexa hace unas semanas atrás. Los medios se han encargado de comentar un poco lo que ha ocurrido en torno a este caso y hoy vamos a mencionar un poquito, quizás del caso, pero relacionarlo con un pasaje bíblico que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 13, profe. Exactamente. Que es en donde vamos a colocar la lupa y vamos a estar explicando, ¿verdad? Charlando. Si hay gente que quiera dar su aporte o enviar algún mensaje, lo puede hacer a través del WhatsApp, ¿sí? 0972-201-400. Ok, estamos también en Facebook, si es que la gente nos puede estar observando desde allí. Y ahí también pueden enviar sus preguntas. Bueno, yo quiero dejarlo a usted que pueda desarrollar el tema y de tanto en tanto voy a interrumpirlo con alguna pregunta, ¿sí? Quizás quiero resumir un poco lo que pasó en las últimas semanas o últimos años con el caso Alexa. Sí. Hizo una denuncia, la joven Alexandra Torres, en 2016 en contra de un sacerdote, Silvestre Olmedo, por acoso sexual. Sí. Y hace muy poco que un tribunal le dio la absolución al acosador. Es ahora ex sacerdote, pero a pesar de muchas pruebas, inclusive un audio en que el mismo sacerdote confiesa haberla manoseada en los pechos y la espalda, no era suficiente para los camaristas de absolverle de toda culpa. Y por supuesto eso llevó a una gran indignación en la población y ha habido hasta protestas por este caso. Yo creo que eso es el trasfondo actual. Sí. Y necesitamos destacar que el acoso sexual, la violencia sexual y la violación sexual no es un problema religioso en sí o de una iglesia, sino es un grave problema social de la sociedad paraguaya y más allá en prácticamente todos los países. Pero lo que queremos ver esto, ¿hay en la Biblia alguna historia, algo semejante para hacer una evaluación o algunas afirmaciones en base a la Biblia? Y ahí, Segunda Crónicas es uno de los textos, Segunda Samuel 13, uno de los textos que nos puede contar y mostrar algunos principios bíblicos en cuanto al abuso, al acoso y a la violación sexual. Y le pido, Eliseo, para que usted lea este texto. ¿Cómo no? 2 de Samuel, capítulo 13, ¿quiere que lea hasta el verso 39? No, hasta el 19. Hasta el 19. Hasta el 19. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar,
se enamoró de ella Amón, hijo de David, que también era el hermano de Absalón, pero de padre. Sí, ¿verdad? medio hermanos. Medio hermanos. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó entonces Amón, ya hizo así como él lo aconsejó, ¿verdad? Y fingió estar enfermo. Entonces vino el padre a visitarle, el rey, y dijo Amón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Entonces Tamar fue a casa del hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no debe ser así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no lo quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Versículo 15. Luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y ella llevaba un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Gracias, Eliseo. Lo primero que acá se debe destacar es con qué honestidad la Biblia relata que los hijos del rey David no eran santitos, ¿no? Cierto. No eran santitos. Pero antes de entrar en esta historia, yo quisiera definir algunos componentes de lo que podría ser un acoso o una violación sexual. Este tipo de acciones sexuales incluyen tocar, acariciar los genitales primarios de un niño, o con la mano, o con la lengua, o con otros objetos. Okay. También está dentro de esos componentes el mostrar fotos, películas o situaciones reales para que esta chica o este joven se estimule, o el que lo muestra que estimule a él para llegar a cosas mayores.
Okay. También es inducir a que un niño o una niña toque el cuerpo y los genitales del acosador. Otra componente es fotografiar a la víctima desnuda o en poses sexuales. O también inducir a un chico, a una chica a tener relaciones sexuales con animales. Y también el uso de palabras sexualizadas, gestos, miradas, silbidos, etc. Okay. Pero el mayor, es decir, lo más grave de todo eso es la penetración anal, oral y vaginal con el pene. Okay. Entonces estamos teniendo una amplia gama de componentes o de elementos de acoso que sexual. hacen a un acoso sexual. Acoso sexual hasta abuso y violación sexual. Ese texto nos habla de la violación directamente y cómo fue inducido Tamar o Amón a cometer este hecho. Yo hice hace algunos años atrás una predicación sobre esto. Y si yo tendría que hacer una ponencia hoy en día sobre este texto, pondría como título La pasión sexual, y no quiero hablar aquí de amor, sino la pasión sexual que lleva a un crimen abominable. A un crimen abominable o a una infamia. También el acoso sexual, el abuso sexual, la violación sexual se llama el crimen secreto. Porque mayormente las víctimas no lo comunican, menos los victimarios. Así que tenemos acá que ver con una pasión sexual que lleva directamente a un crimen abominable. Así que para contextualizarnos un poco, Amón era el hijo mayor de David, de su esposa Ahinoam. Tamar y Absalón, que eran hermanos directos, eran de otra esposa de David, Maachá. Entonces Tamar era la media hermana de Amón. Y lo primero que resalta este texto en los versículos 1 al 6 es la pasión sexual y cómo esa pasión sexual prepara este crimen abominable con toda la astucia. Y tenemos cómo Amón está ardiendo interiormente por la frustración de no poder alcanzar a su hermana Tamar, que vivía en otra casa. Entonces, aquí ya de entrada, como yo entiendo al texto, no se trata de un amor que busca que la chica, se enamore de mí, sino de una pasión, de un querer sexual que le estaba consumiendo, quemando, ardiendo interiormente, de que llegó a tal estado que se sintió enfermo. Hay una frustración profunda, porque la pureza de Tamar le puso un freno que no quiso aceptar. Y ahí su primo Jonadab ocurre a una astucia, a una sutilidad, a una artimaña terrible, ¿no? Todos conocían la ley de Dios, que prohibía las relaciones sexuales violentas. Hace pocas semanas creo que el profe Reina estuvo hablando sobre leyes de pureza e impureza sexual y lo que significaban, ¿no? Entonces, y Jonadab, con mucha sutileza y artimaña, le induce a Amón ponerse de enfermo para que le visite su padre David, ¿no? Miren la astucia. Y cuando vino David, le hizo un pedido que David ahí hubiera debido frenar.
Porque según las costumbres de aquel tiempo, las mujeres no podrían entrar en las habitaciones de sus hermanos. Estaban viviendo aparte. Así que David no respetó ya una ley de cortesía y dijo, bueno, voy a llamar a Tamar y ella te puede cuidar. Okay. Así que David no estuvo ahí actuando con toda la integridad que hubiera actuar. La pregunta acá es, ¿realmente se trata de amor por parte de Amón? ¿O ya estaba apuntando de entrada a una violación? En eso los exégetas no están de acuerdo. Algunos hablan de un enamoramiento que le enfermaba, pero otros dicen que Amón, junto con Jonadab, estaban preparando con toda la astucia posible ya una posible violación. Y eso es lo que te muestra el versículo 13, porque mira lo que le propone Tamar a él. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Si él estaba solamente enamorado de su belleza, ¿verdad? No sé, quiero tener algún tipo de relación emocional con esta chica, hubiera aceptado esta propuesta. Bueno, está bien. Está bien, sí, aunque era prohibido casarse con las medias hermanas, posiblemente David hubiera cerrado un ojo y hubiera dicho que sí. Pero el desarrollo de la historia, como tú lo dijiste, el desarrollo de la historia, como lo cuenta la Biblia, ya señala que apunta no se trata a una pasión desordenada, ya ahí nomás. Apunta a una pasión desordenada, esa es la palabra correcta. Y viene Tamar con toda su inocencia, con toda su pureza. Debe haber sido una mujer muy linda, una jovencita muy, muy linda, pero pura, inocente, que con una tremenda confianza hacia su padre, hacia su hermano Amón, le preparó la tarta que pedía, pero no se daba cuenta de la astucia que estaba detrás de todo esto. Sí. Entonces, quiero destacar que la Biblia nos muestra la violación, los acosos sexuales, mayormente no son tan puntuales, ocasionales, sino son premeditados y son preparados con mucha astucia, sutileza y con muchas artimañas. Cuidado, chicas, cuidado, chicos, en cuanto cuando se está preparando el terreno. Hay que saber de esta parte de la violencia sexual. Hay detrás de eso un hombre, y no solamente los hombres acosan, también mujeres. Tengo acá un testimonio de una mujer que fue víctima de violación, pero después ella llegó a ser victimaria, ¿no? Entonces, hay una astucia detrás de eso. Y hay un segundo punto muy importante en toda esa historia, es esa pasión desordenada sexual desencadena en un crimen abominable. Y yo uso el término crimen porque yo creo que según las legislaciones de los países es una cosa punible, ¿no? Que recibe el castigo con toda la fuerza de la ley. Por lo menos en el ámbito bíblico fue considerado como un crimen. Una violación donde la chica gritaba y nadie le escuchaba, nadie le ayudaba, llevaba a la muerte del violador, ¿no? Entonces, estamos hablando acá de un posible homicidio. Eso suena bastante duro, porque la violación sexual prácticamente mataba la vida posterior de la chica, porque nadie iba a querer tocar una mujer que no tenía más su virginidad, ¿no? Y toda esa abominación. Entonces, prácticamente era condenada a una vida sin propia familia. Entonces, acá esa pasión desordenada
desemboca en un crimen abominable, muy, muy violento, ¿no? Y eso nos cuentan los versículos del 7 al 14. Cuando Tamar termina de preparar todo, esta tarta, Sí. algo muy lindo, entonces estaban en el living, diríamos, del príncipe. Y le trae con toda su ingenuidad, Sí. con toda su confianza hacia su hermano, le trae la tarta. Ajá. Y ahí el príncipe le dice, quizás debo decir una cosa antes. Sí. A esta hora de la historia, el príncipe ya había mandado sus siervos Salir. hacia afuera, Sí. y él había adentrar en su dormitorio. Pero, sea como sea, Tamar, con toda la confianza, se acerca a su hermano y él le pide, acuéstate conmigo. Acuéstate conmigo. No le trata de hacer un cumplido, de decirle, yo me enamoré de ti, tú podrías pensar en enamorarte de mí, queremos pedir a nuestro Padre que nos dé la libertad de casarnos, algo por el estilo. No, acuéstate conmigo. Y ahí empieza Tamar. Y Tamar era no solamente, vamos a decir, ingenua, pero también era inteligente. Y comienza a argumentar con cosas fundamentales como eso no se hace en Israel, la ley no lo permite. Quería convencer a su hermano de que la ley estaba en contra de él. Y la relación sexual, como ya dije, entre hermanos y medios hermanos era prohibido por la ley. Y dice que esto es un pecado muy, muy fuerte. El hebreo hay una palabra muy fuerte que se llama naval y describe un crimen muy pesado con esa palabra. Y aquí describe un desenfreno sexual, un desenfreno. Ya no había más frenos. Sí. Se soltaron totalmente. Y a pesar de eso, Tamar sigue argumentando. Tú serás uno de los abominables en Israel. Y no le entró en la cabeza de Amón. Era prácticamente un pecado mortal que Amón estaba por hacer, y la chica quería impedir que Amón cometa ese pecado mortal. Es muy inteligente. Sí. Y también pensaba todavía en su acosador. Y Tamar, con toda su inteligencia, vio las consecuencias de una violación. Y cuando Amón no le escucha, ella empieza a decir, ¿y qué de mí? ¿Qué voy a hacer yo con esa desgracia? Con esa humillación, con esa degradación. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Pensaba un poco en mí, en mi situación posterior. Y sigue la historia y Amón no escucha. Le hizo pensar en su situación, vos vas a ser llamado el perverso de Israel. Sí. Después, pero pensá también en mí, y él igual. Igual Siguió siguió una dirección nomás, una dirección. Y encima le lanza otra vez la propuesta. Hablemos con el rey, o habla con el rey. Él no me va a negar. Él no va a negar una relación, vamos a decir, matrimonial entre nosotros. Así que acá vemos un poco cómo es la táctica de un abusador. Cuando todo no funcionó, ese tipo, y debe haber sido una lucha, porque la Biblia dice claramente, con toda su fuerza, la dominó. Yo creo que Tamar, con todas las fuerzas que ella tenía, ha tratado de impedir que su medio hermano le viole. Pero al fin y al cabo,
por ser de menor fuerza, le agarra, le avasalla y la viola con con toda la violencia posible. Y acá vemos algo muy interesante, Eliseo. Sí. Amón era medio hermano. La mayoría de los acosos sexuales y de las violaciones sexuales ocurren dentro del entorno familiar. Hermanos, cercano. Padres, abuelos, tíos, etcétera, ¿no? Y la Biblia lo muestra claramente, ¿no? Dentro del entorno familiar. Ahora, no quiero saltarte en lo que ya has preparado, pero me viene nomás esta pregunta. ¿No te parece que fue muy débil en su respuesta el rey cuando se entera de esta situación? A eso vamos a llegar todavía. Ah, bueno. Porque me parece como que le faltó firmeza también, ¿verdad? Entonces, claro. Ahí Absalón tuvo que 3 años más tarde tomar venganza por propia cuenta, ¿verdad? Bueno, seguimos. Yo quiero destacar acá una estadística que estadísticas pueden mentir, pero más o menos el 40% de los jóvenes entre 12 y 35 años han sido víctimas en algún momento de sus vidas de abuso sexual infantil. Imagínense, 4 de 10 personas. Sí. Eso no es la estadística más nueva, pero nos da más o menos una idea. 4 de 10. Y Paraguay tiene 7 millones de habitantes. Y ahí ya podemos más o menos hacer el cálculo cuántos de nuestros compatriotas paraguayos han sido acosados, tocados, hasta violados. Y por eso yo dije, es un problema social de la sociedad paraguaya y de otros países también. Pero ese texto me lleva a un tercer punto, y eso será el último énfasis. Esa pasión desordenada, después de ese crimen, se transforma en odio. Y eso me sorprende. Sí. Mayormente, el violador sigue violando a una víctima. Cuando lo tiene una vez más o menos, tratada y dispuesta, la sigue violando. Pero Amón, de un momento a otro, y si quisiéramos decirlo, después de su orgasmo, ya empieza a odiar a Tamar. Terrible, ¿no? Sí. Ahí vemos claramente que sexo no se debe confundir con amor. Y sexo no es igual a amor, y amor no es igual a sexo. Acá podemos hablar del contentamiento, de la satisfacción de una pasión ordenada, casi animal, ¿no? Eso ya no es más humano. Sí. Lo que muestra la Biblia acá es ya a nivel animal. Y lo que muestra eso es claramente que Amón era un egoísta sin conciencia, y lo que él pide es que se saque a su hermana de su habitación, la repudia totalmente. Y eso es lo que Tamar está reclamando. Ella quería quedarse en su casa, pero él la deja sacar por fuerza. Vete, váyate, no quiero verte más. Y sale Tamar de la casa, y ella hace lo que la mayoría de las víctimas no hace. Está gritando a todos los vientos lo que le ha pasado. Inclusive rasca su vestido, pone ceniza sobre su cabeza. Era la señal de luto por haber perdido una vida. Y ella estaba llorando por la vida perdida, porque ella perdió su vida futura, con esposo, familia, etc. Entonces, ahí vemos que este repudio es algo terrible. Muy bien. Y ahí viene lo que tú dijiste. Sí. Su hermano Absalón se entera.
y se enoja y empieza a odiar a Amón. A medias está consolando a Tamar. Pero le pide callarse de este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué no Amón se fue al rey para pedir justicia? Eso hubiera sido la actitud correcta de un hermano. Sí. Absalón, en este caso. Absalón. Sí. Porque cuando él se pone en revolución contra su padre, él dice, tú no has hecho justicia en tu país. Entonces, uno de sus reclamos es no haber actuado con justicia. Okay. Entonces, Absalón le pide callar. Entonces, el 95%, si las estadísticas no mienten, de los casos no se denuncia. 95%. Hay muy pocos casos que llegan a denunciarse. Y después de este fallo contra Alexa, ¿qué mujer va a tener coraje de denunciar? ¿Verdad? ¿Qué mujer? Entonces, es terrible. ¿Y qué hace David? El representante divino. Lo mismo que hicieron los jueces con el caso Alexa, ¿verdad? Sí, la vista gorda. La Biblia dice que David se enfureció. Pero hasta ahí nomás. ¿Pero qué sirve a su hija Tamar que él se enfurece? ¿Qué hubiera sido la actitud correcta según la ley? Tomar preso a Amón, ponerle a disposición de la justicia, y posiblemente Amón hubiera debido sufrir la pena capital. Aunque nos suena muy raro, y aunque no queremos una pena capital, y aunque no está incluida en nuestro sistema legal, en otros países sí, pero aquí estaba incluido. Sí. Pero David ya no tenía más la autoridad moral para empujar una justicia de acuerdo a la ley, porque conocemos su historia. Adulterio, asesinato. Ya no tenía más la autoridad moral. Estaba tan corrupto David con todo su entorno que no tenían la autoridad moral para condenar. Entonces, ahí vemos un poco lo que ha pasado. Ok, muy bien. Excelente el tema, la exposición del pasaje bíblico también. Dice otra oyente, a ver, voy con los mensajes del WhatsApp. Qué fuerte esta historia, sí, bastante fuerte, y lastimosamente una historia que en nuestra actualidad se vuelve a repetir, ¿verdad? En muchos casos. Las cifras son altas. 95% mantiene encontré, ¿no? En silencio. Una cuestión de... y 4 de cada 10, eso es casi 3 millones en 7 millones, casi 3 millones de personas que han pasado por un abuso sexual o un acoso sexual. Sí. Bueno, seguimos, profe. Tenemos unos 3 minutos para redondear un poco el tiempo que se nos pasa. Con la exposición estoy listo. Si hay preguntas por parte de los oyentes, yo podría responder a algunas preguntas. Bueno, le preguntan aquí qué usted opina con relación a con el dictamen que han quitado los jueces con relación a este caso, el caso de Alexa, ¿verdad? Y bueno, ellos dijeron de que no pueden probar un acoso sexual si es que hubo solamente un manoseo, algo así creo que fue lo que dijo. Sí. ¿Qué hubiera sido lo justo en este caso, profe, a su parecer? Bueno, yo no soy abogado, ni fiscal, ni juez, pero yo creo que es... una cosa debe estar muy clara. Debe haber una protección de la víctima, ¿no? En esa casa, Alexa. Una protección del victimario. Además de los líderes eclesiásticos. Y no quiero hablar tanto del caso Alexa y de lo que dictaminaron. Yo creo que si hay evidencias... los jueces hubieran debido dictaminar a favor de la joven. Sí, ¿no? Si hay evidencias incuestionables. Sí. Todos nosotros sabemos
que en caso de duda, a favor del acusado, ¿no? En sí, caso de duda. Sí. Pero aquí había evidencia. Pero si no hay, duda alguna, siempre se tiene que dictaminar o juzgar a favor de la víctima. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿No? Así es. Bueno, profe, qué lindo tiempo. Qué riqueza el poder colocar la lupa bajo un texto como este, y cuántas enseñanzas, y cómo podemos siempre la Biblia contextualizar a nuestro tiempo, porque, bueno, lastimosamente muchas de las historias que la Biblia nos muestra hoy se vuelven a repetir. Yes. Y ahí hay principios que si nosotros seguimos al pie de la letra, pues entonces vamos a saber sobrellevar un caso como este. Yo le agradezco mucho por el tiempo. Gracias por el tiempo y saludos a todos los oyentes, especialmente a mis estudiantes, que ahora están en clase de teología sistemática. Muy bien. Gracias por el tiempo. Seguimos. Leer la Biblia es fundamental, pero conocerla en su contexto nos ayuda a comprender su esencia de manera clara. No te pierdas la próxima edición de La Biblia bajo la lupa por Obedira FM. Fue una